específicamente las TIC, desde hace ya un tiempo, nos han obligado a pensar otros escenarios en relación al trabajo, a la docencia, a la noción de alumno, de mediador, de ciudadano en conflicto, de aprendizaje y a las nuevas y diversas modalidades de lazo que la virtualidad nos ha posibilitado. Entre avances y retrocesos, aperturas y cierres en relación a estas nuevas realidades, nuestras prácticas en general y en particular como colaboradores en la resolución de conflictos se han visto modificadas abruptamente. A partir de la pandemia que todavía nos atraviesa, los cambios se nos presentaron vertiginosamente y ello nos ha ido llevando a experiencias en relación a la mediación que eran pensadas para casos excepcionales, como por ejemplo la mediación a distancia, en donde los sujetos en conflicto se encontraban en puntos geográficos diferentes, sean distintas provincias o en diversos países. La presencialidad, tal como la conocíamos, desapareció por unos cuantos meses y aún hoy, en varios lugares del mundo, incluso en nuestro país, sigue siendo una realidad intermitente en donde la presencia física no siempre es posible en virtud de la situación sanitaria y de las fases en las que nos vayamos encontrando. A partir de las restricciones por COVID, la totalidad de las mediaciones en las provincias argentinas comenzaron a ser en forma virtual. En general, luego del mes de abril del año pasado, cuando se hizo patente que el aislamiento iba a ser nuestra realidad por mucho tiempo. Así, por ejemplo, desde la institución del Poder Judicial de algunas provincias, se supo impartir una capacitación a todos los mediadores sobre el uso de las nuevas tecnologías y mediación. La mayoría de los funcionarios utilizaron, por ejemplo, el servicio de WhatsApp para realizar videollamadas y demás. En función del contexto descrito y la inquietud generada por el nuevo escenario, es que me pareció importante traer a este segundo seminario internacional, nominado Los desafíos de los MARC y la mediación en tiempos de crisis, el tema de las emociones, temática que me apasiona y en la que he estado abocada investigando los últimos años, y sobre todo cómo estas emociones se ven atravesadas por las TIC en los procesos de mediación, tomando como referencia el contexto de la pandemia que hemos vivenciado desde el pasado año hasta hoy y que nos ha llevado a implementar los procesos de mediación a distancia. Al día de hoy, en el mundo millones de disputantes buscan y reciben ayuda para sus disputas en línea mediante unos procedimientos que combinan procesos tradicionales de la resolución alternativa de disputas, tales como la mediación, el arbitraje, la facilitación de diálogos, etc., con la tecnología en línea a través de técnicas como lo que es la videoconferencia, la teleconferencia, el correo electrónico, el WhatsApp, etc. La emergencia de la resolución de disputas en línea está ocurriendo con mucha mayor rapidez de lo que se podría haber previsto. Hay muchas cosas que están ocurriendo realmente a un ritmo vertiginoso. Pese a ello, es menester decir que existe una prevención, un cierto recelo, vale decir, una desconfianza casi genética en muchos de los profesionales de la resolución de conflictos en relación al uso del ciberespacio en la práctica de procesos tales como la mediación, la facilitación y el asesoramiento, entre otros procesos típicos de la resolución de conflictos. Los argumentos que yo he escuchado son múltiples, pero básicamente todos ellos tienen que ver con la asunción de que los procesos de resolución de conflictos están pensados para la interacción presencial, cara a cara, y solo en estas circunstancias es posible obtener sus beneficios, ¿no? Esa es la gran afirmación que he oído en aquellos que de alguna manera se resisten a la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos de disputas. Algunas de las razones argumentadas en contra de la resolución de conflictos en línea tienen que ver con la ausencia de comunicación verbal,
tan informativa en muchas situaciones y en la que se apoyan muchos disputantes y muchos de nosotros, los terceros, que venimos a colaborar en la resolución de los conflictos, o también con la imposibilidad de analizar y manejar las emociones presentes en la relación, o con que solo se centra en los resultados y no en la capacidad transformativa de la relación. Estas son algunas de las versiones que he ido escuchando en aquellos que, como les decía recién, se resisten al uso de las nuevas tecnologías. Esta posición se puede resumir en lo que una vez un mediador dijo y quedó como muy grabado en mí. La mediación de conflictos en red es un oxímoron, ya que la resolución de conflictos debe ser por definición presencial. Mientras en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, la mayoría de los profesionales de la resolución de conflictos han reconocido el valor de Internet para el intercambio de información, a pesar de permanecer un número significativo de profesionales renuentes a la aceptación de procedimientos virtuales, en otros el escepticismo y el rechazo son las actitudes dominantes. Esta renuencia existente entre los profesionales de resolución de conflictos aquí en Argentina refleja y se asemeja al rechazo que tradicionalmente la profesión jurídica ha mostrado con respecto a la introducción de los métodos alternativos de resolución de disputas. El malestar que algunos profesionales de la resolución de conflictos muestran hacia la resolución de conflictos en línea puede estar basado en algunas suposiciones que yo considero cuestionables, que se hacen sobre la comunicación virtual y que están profundamente vinculadas con el tema que hoy me he propuesto presentarles. En primer lugar, muchos piensan que la presencia física y la comunicación presencial, es decir, el cara a cara, en la solución de conflictos es netamente superior, esencial a cualquier otro medio comunicativo. El hecho de que cientos de miles de disputas se estén tratando y acordando a través del medio virtual cuestiona por lo menos esta suposición. Además, en algunos casos, la utilización de los medios virtuales es absolutamente necesaria, como en los casos en los que existe gran distancia geográfica entre las partes en conflicto. Hay una segunda suposición que se refiere a la creencia de que la resolución de conflictos en línea solo es oportuna para conflictos impersonales que se producen en el entorno de Internet y que no es apropiada para aquellos conflictos, por ejemplo, los familiares y otras disputas de índole más interpersonal. Al margen de que esta suposición no ha sido comprobada en la realidad, en la práctica, uno podría llegar a pensar que incluso en muchas ocasiones sucede precisamente lo contrario. La comunicación en línea puede ser más apropiada, incluso en aquellos casos en los que el temperamento de las personas suele ser difícil de controlar, o en aquellas relaciones interpersonales en las que la historia y la dinámica de la relación pueden interferir en el afrontamiento sustancial del conflicto que les enfrenta. Hay también una tercera suposición que establece que la resolución de disputas en línea está fundamentalmente basada en textos escritos. Aclaro que en un comienzo, cuando la videoconferencia nos era ajena, esto evidentemente era así. Aunque inicialmente muchos de los servicios de resolución de disputas en línea y gran parte de los actuales se basaban en textos escritos, básicamente el correo electrónico, en los últimos tiempos la comunicación en línea está tomando cada vez más múltiples formas. Hoy en día se utilizan diferentes tipos de comunicación sincrónica y asincrónica, interactiva y no interactiva, basadas en textos, en audios, en videoconferencias. Bien, a pesar de este escepticismo de muchos profesionales, me gustaría avanzar que, en mi opinión, la mediación en red tiene mucho más semejanzas y similitudes a la mediación presencial que diferencias. Solo que
creo yo, y acá está el eje de mi ponencia, debemos estar verdaderamente preparados para poder acoger estas diferencias. Las experiencias más recientes con la utilización de la mediación en el ciberespacio nos indican que el potencial transformativo de la mediación, su capacidad para preservar y mejorar las relaciones, la posibilidad de desarrollar habilidades de comunicación y afrontamiento de conflicto en las personas en disputa, el fortalecimiento de las partes para tomar sus propias decisiones, la posibilidad de contar su historia, de ser escuchado y en general la posibilidad de que esta sociedad encuentre formas más pacíficas para afrontar sus conflictos y desavenencias puede encontrarse también cuando el proceso tiene lugar en la red. El potencial existe. El proceso es mucho más importante que el medio en el que tiene lugar. El propio proceso de mediación, independientemente de que ocurra a través de videoconferencias, en red o sea presencial, ofrece un espacio en el que las personas y los grupos pueden resolver sus conflictos de forma más cooperativa y pacífica. En el peor de los casos, hay circunstancias en las que los procedimientos de resolución de conflictos presenciales, con las partes presentes físicamente, no son factibles o incluso no son deseables. A veces las personas en conflicto están separadas por grandes distancias geográficas o el conflicto traspasa barreras jurisdiccionales entre comunidades autónomas o países, o la reunión presencial no es muy aconsejable por las altas probabilidades que hay de que los temperamentos de las partes les hagan explotar y empeoren todavía más la situación, o el valor de la disputa es tan pequeño que es preferible el bajo costo y la facilidad de los procedimientos virtuales. O, bueno, como es predominantemente el caso actual, no hay ninguna posibilidad de resolver la desaveniencia de modo presencial, ya que el distanciamiento social recomendado por las autoridades así lo establece. En cualquier caso, en estos momentos no creemos que la discusión esté entre si mediamos en línea o no. La realidad es abrumadora, se nos impone la prohibición de circulación o la normativa en cuanto a la cantidad de personas que pueden reunirse, lo que tiene que ver con el distanciamiento social o el confinamiento, no nos deja muchas posibilidades de elegir. La mediación y la facilitación se están realizando de hecho en la red de un modo inexorable y están creciendo a un ritmo espectacular. Al mismo tiempo aparecen más servicios de asesoramiento, de defensoría y otros servicios de resolución de conflictos, por lo que debemos pasar, estoy segura, de preguntarnos ¿se puede hacer? ¿Se debe hacer? A plantearnos cómo se pueden mejorar los servicios de resolución de conflictos en red de manera que preserven la integridad y los plenos beneficios de los procesos presenciales, a la vez que también aporten algún valor añadido. Por eso me resulta hoy de enorme importancia hablar de un suceso que está presente en todos los procesos en línea y que alude a los aspectos emocionales de todos los participantes de un encuentro de mediación, sea presencial o virtual, y que en la virtualidad debe gestionarse de un modo diferente y, repito, adecuado. Pero bueno, para poder pensar sobre el abordaje de la emocionalidad en el contexto virtual, creo fundamental poder definir ambos ejes. Entonces, ¿qué es la resolución de disputas en línea? Bueno, aplica la tecnología de la comunicación mediada por ordenador, por computadora, a los procesos tradicionales extrajudiciales. De alguna manera, la resolución de disputas en línea podría entenderse simplemente como el uso de las nuevas herramientas para manejar y comunicar la información en la práctica de la resolución de conflictos. La automatización del manejo de la información hace que la resolución de conflictos sea más eficaz, mientras que las nuevas técnicas comunicativas por computadora eliminan los problemas de la distancia. En definitiva, la resolución de disputas en línea, en principio, no sería más que la resolución de disputas tradicional
que usa las ventajas de Internet, que es un recurso que amplía lo que podemos hacer, dónde lo podemos hacer y cuándo lo podemos hacer. En consecuencia, es obvio que la resolución de disputas en línea es especialmente útil para afrontar la resolución de un conflicto cuando las partes se encuentran separadas por grandes e incluso, como ahora, por distancias que son obligatorias. De esta manera, conflictos que hubiera sido imposible afrontar, gestionar, pueden ser hoy tratados en línea y en otros casos se evitan todos los inconvenientes de los viajes y los traslados o las postergaciones hasta que el encuentro físico sea posible. Bueno, y la emoción. Respecto a la emoción, viene del latín emovere, mover hacia afuera, y es la energía instintiva basada en las interpretaciones que hacemos de la realidad. Se corresponde con la interpretación de una pulsión interna que se expresa corporalmente. La expresión, en forma productiva, hace que el organismo se descargue y retome a su estado de relajación natural. Si esto no sucede, podrían ocurrir serias, muy serias consecuencias. Ahora, las emociones, las posturas físicas y el lenguaje se comportan siempre entre sí de una manera congruente y se influencian mutuamente. Esto es muy importante que lo tengamos siempre presente. Las emociones vendrían a actuar como lentes a través de los cuales nosotros observamos el mundo, lentes que nos hacen ver las cosas como las vemos. Cada vez que hay un cambio en nuestro mundo de posibilidades, se genera una emoción y se relaciona muchas veces con los quiebres personales que tenemos. Las emociones, recordemos, son determinantes en lo que podemos lograr en los diferentes contextos que nos toquen atravesar. Los acontecimientos las preceden, pero no determinan el proceso de pensamiento y la emocionalidad. Recordemos también que las emociones son de temporalidad corta, que cambian cuando cambia el hecho o cuando el hecho se gestiona. Cuando los sistemas cognitivos y emocionales funcionan en armonía, la emoción es fuente de autoconocimiento válido y una guía productiva para la acción efectiva. En cambio, cuando las emociones hacen cortocircuito, se genera un círculo vicioso de feedback sobre los pensamientos, distorsionándolos, generando todavía más emociones perniciosas que limitan toda acción productiva y van a propiciar un daño creciente. De esta manera, la tristeza puede llegar a convertirse en depresión. Recordemos, la emoción afecta al pensamiento y viceversa. La resolución de conflictos a través de las nuevas tecnologías es considerada hoy en día una herramienta indispensable para adaptarse al ritmo de la era exponencial de las sociedades contemporáneas y al contexto actual, lo que es posible sin lugar a dudas a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Las TIC nos permiten gestionar entornos virtuales y crear nuevas experiencias para la resolución de conflictos adaptables a los actuales cambios y a los recursos con los que nosotros contamos. Sin embargo, como he intentado exponer, no siempre son procesos fácilmente albergados por los participantes, por todos los participantes, por lo cual los profesionales del ámbito de la resolución adecuada de conflictos nos enfrentamos a nuevos lenguajes y a otras formas de interacción y comunicación emocional. Lo que hago hincapié requiere una capacitación específica con el fin de desarrollar estos procedimientos de la manera más adecuada, más conveniente, más simple, aprovechando al máximo los recursos con los que se cuentan. Este es puntualmente mi interés hoy aquí. Resulta imposible, por el tiempo con el que cuento, profundizar en los aspectos inherentes a la emocionalidad vivenciada en los entornos virtuales. Pero me resulta esencial venir hoy a señalar, a enfatizar que los mediadores debemos, es nuestra obligación ética, formarnos y capacitarnos de modo urgente y permanente y vivenciar la virtualidad, porque esa va a ser la mejor forma de aprender y de llevar a cabo nuestra tarea.
Bien, ahora sí, garantizados los aspectos jurídicos y técnicos, hemos hablado un poco de las críticas, de los aspectos a favor, de las características, de los requisitos necesarios para poder llevar a cabo las mediaciones bajo la modalidad distancia. Me resulta de fundamental importancia abordar lo que hace a los aspectos emocionales del mediador, de las partes, sus letrados, a la hora de poder efectivizarla desde una formación integral que implique la adecuada gestión del pensar, del sentir y del hacer en tanto terceros, capacitación que nos comprometa no solo en nuestras habilidades, es decir, lo aptitudinal, sino en lo que concierne a nuestras capacidades, lo actitudinal. En tal sentido, yo quiero destacar que es necesario que el mediador pueda autoobservarse para poder gestionar sus propias emociones sin entorpecer el proceso de las partes. Es fundamental que adquiera conocimientos sobre sí mismo a fin de que las partes no lleguen a un desborde emocional y dotarlo de herramientas al proceso a fin de que se nos permita poder reconocerlas y abordarlas en el encuadre de la mediación virtual. Las TIC nos requieren repensar el dispositivo de mediación, como hemos visto, su manejo, los tiempos más acotados, las urgencias subjetivas, la lentitud de los procesos judiciales sumado a todas las problemáticas asociadas al confinamiento, evidentemente han complejizado la forma en la cual se venía mediando. La falta de presencialidad física en ocasiones ha provocado a veces una informalidad excesiva en el proceso que lleva en algunas circunstancias a denostar el encuadre de trabajo y perder la funcionalidad de la mediación. Por otro lado, esta informalidad que permite la ductilidad de la mediación nos ha permitido que el acceso a justicia se haga extensivo a mayor cantidad de personas que, no teniendo la necesidad de trasladarse a los centros judiciales, ha podido gestionar sus conflictos o distancia de forma óptima. Una hipótesis en relación a la experiencia transitada en las mediaciones a distancia, a partir de la experiencia propia, se relaciona con el énfasis de la atención que se le da a la voz y no a la mirada. Esto se traduce en la dificultad para captar las manifestaciones del lenguaje analógico, en la forma de vinculación entre las partes y con el mediador. Incluso la propia imagen reflejada en las pantallas funciona a veces como un distractor y se pierde la intimidad del contacto con el otro. Yo creo que urge acceder a cursos que se propongan dotar a los mediadores de las herramientas de la comunicación virtual y la gestión emocional para la construcción de equipos de mediadores que puedan abordar de modo pertinente y constructivo los conflictos y tender más puentes comunicacionales allí donde la distancia obtura el acceso a justicia y dificulta la manifestación y la comprensión adecuada de la emocionalidad presente en el proceso conflictual. Formación que nos posibilite reconocer y gestionar emociones de las partes, las emociones del mediador en los procesos de mediación virtual, de forma tal que se pueda aportar una mirada integral del ser humano en el proceso, que podamos identificar las emociones básicas, los sentimientos, sus manifestaciones, comprender la multitud de factores que supone la toma de decisiones, que podamos observar el lenguaje corporal mediante el cual se manifiesta la emocionalidad de las personas a través de una pantalla y reconocer estas nuevas modalidades de expresión en la virtualidad. Que podamos crear un clima de confianza y acompañamiento a través de las TIC, que nos permita la expresión de las emociones, que facilite la comunicación y su encauce hacia la gestión del conflicto. Y creo que también resulta de vital importancia que el mediador identifique las emociones propias, esto en el espacio de la virtualidad y de la presencialidad, y la de los mediados que sustentan las conductas a fin de posibilitar la expresión de intereses, facilitar el rol imparcial. Pero básicamente creo que nos queda mucho por aprender en cuanto a la lectura para y metalingüística y a la gestación del clima emocional en este entorno virtual que todavía nos sigue generando una suerte de extrañamiento.
Yo diría que hay que volver a construir una epistemología de las emociones desde estas nuevas señales que poco a poco tienen de aquellas que nos guiaban en la presencialidad. Como vemos, resulta extremadamente importante siempre, sea en el cara a cara o en el ámbito virtual, incluir las emociones dentro de lo que entendemos por mediación, a la que a mí me gusta definir como un proceso de comunicación destinado a unos objetivos perseguidos por las partes, pero con unas interferencias, que son las emociones, que las alteran física y psicológicamente. Las emociones son estrategias de respuesta ante lo que nos pasa, nos hacen actuar. En conflicto las emociones escalan, se descontrolan y tienden a dominar el pensamiento, incluso a veces hasta de forma obsesiva. La persona mediadora trabaja potenciando la inteligencia emocional de las partes, actúa como una suerte de catalizador de lo que ocurre y lo que sienten las personas, consiguiendo que las emociones les sean útiles. Para esto, la persona mediadora tiene que facilitar que las partes hablen tanto de lo que ocurre como de lo que les molesta, siempre que lo hagan desde el respeto. Y además deben frenar y enfriar la escalada, si es que se produce, y si sale algo positivo, justamente recogerlo y utilizarlo para que las partes lo escuchen y lo legitimen. Y reitero, debe poder detectar, leer, interpretar todo lo que acontece, pero no adquiere forma de palabra. Las miradas, los silencios, los gestos de desestabilizaciones, las evitaciones, el nerviosismo, la desconexión, los desbordes, los temores y un largo, etcétera. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son las habilidades fundamentales de la persona mediadora? Básicamente, estoy convencida que hacer frente a situaciones de conflicto implica la necesidad de alimentar básicamente nuestra inteligencia emocional, la que Daniel Goleman define como la capacidad de comprender las emociones y conducirlas de manera tal que podamos utilizarla para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento para producir mejores resultados. Goleman decía que se trata de armonizar la cabeza y el corazón. Es decir, que en definitiva las habilidades fundamentales que tenemos que tener todos los mediadores son la escucha activa. Escuchar activamente consiste en concentrarse totalmente en la comunicación, en quien habla, en lo que dice, en lo que transmite cuando lo escuchamos, lo que percibimos y en la corroboración permanente de que sea entendido. Es fundamental rescatar la información implícita que hay en los discursos de las personas sin quedarse prisioneros solo de lo explícito. Tenemos que escuchar no solo lo que las personas nos dicen desde las unidades semánticas que utilicen, sino desde lo que quieran transmitir a partir de su corporalidad. Otro aspecto fundante es la empatía. Ayuda a las personas a que sintonicen emocionalmente y comprendan lo que la otra persona siente. Además, el mediador facilita este contagio emocional, la transferencia de estados de ánimo positivo. Esta coordinación es la esencia de una de las herramientas más importantes de los mediadores, el rapport, la capacidad de los profesionales de crear sintonía entre las personas que van a comunicarse, de sintonizar la misma frecuencia para establecer un clima de confianza y de cooperación mutua mediante una escucha que sea activa y que permita coordinar a los interlocutores y evitar malos entendidos para mantener una comunicación sana. Todo esto, por supuesto, en el marco del entorno virtual que hemos intentado ir caracterizando a lo largo de esta charla. Y finalmente la asertividad, que es la que nos permite expresar sentimientos, deseos, pensamientos u opiniones positivos o negativos en el momento oportuno y de forma eficaz, sin negar ni menospreciar los derechos de las y los demás. También permite, sobre todo a la persona mediadora, ir captando, gracias a la observación, los pequeños gestos que delatan el comportamiento de la otra persona
y adaptar a esta la forma de actuar propia. Se trata, en conclusión, de 3 herramientas o habilidades que son fundamentales y que pueden determinar justamente el éxito o el fracaso de un proceso dialogado. Dicho todo esto, mi pregunta para vos, colega mediador, es si crees que posees estas habilidades necesarias para trabajar en mediación o si pensás que hay que seguir recorriendo un largo camino formativo. Yo, en lo personal, sinceramente, todos los días intento sumar un poquito más a cada una de estas habilidades desde el espacio de la experiencia, desde el espacio formativo, porque creo que nunca es suficiente. Bueno, como hemos visto, salvados de estos aspectos jurídicos y técnicos para poder llevar a cabo por parte de los mediadores mediaciones bajo la modalidad de distancia, siempre lo nodal es abordar lo que hace a los aspectos emocionales del mediador, de las partes y sus letrados a la hora de poder efectivizarla. Como es harto sabido, todos los seres humanos tenemos prejuicios y, por otro lado, una cierta resistencia a la hora de incorporar nuevas tecnologías a nuestras vidas cotidianas, extremo al que no estamos exentos los mediadores. Entiendo, y eso he intentado visibilizar en esta sencilla exposición, que si se pueden sortear los obstáculos legales y técnicos, ¿por qué no también se podrían los emocionales de quienes estaremos o estamos en la audiencia de mediación? En cuanto a los mediadores, es cierto que, bueno, como hemos dicho, mucho hemos recibido una capacitación para realizar mediaciones presenciales, pero no a distancia. Pero no por esto y por sí solo tiene que ser un obstáculo para no poder continuar con nuestras actividades en épocas de no circulación de las personas por las circunstancias excepcionales que nos encontramos viviendo. A esta altura no debemos los mediadores preguntarnos, ¿puedo realizar emocionalmente una mediación a distancia? Sino, ¿por qué no voy a poder realizar audiencias de mediación a distancia? El empoderamiento debe estar centrado en la capacitación recibida, más allá que pudo no ser centrada específicamente en la mediación a distancia y en el desafío que cada mediador en cada mediación tiene cuando surge en la audiencia algo que está, algo imprevisto, algo fuera de lo habitual, sea por contingencias propias del sistema informático, por planteos de las partes o de los letrados o por emociones intensas del proceso o de la problemática que las partes vienen a trabajar. Cuando se habla de botones rojos del mediador en el proceso de mediación, no se hace referencia a imposibilidades de llevar adelante las audiencias por temor a las nuevas tecnologías o el manejo de las mismas, sino a que las emociones o situaciones traídas a la mediación lo afectan de manera personal, lo cual impide que el mismo pueda mantener la equidistancia, la neutralidad, la imparcialidad, la multiparcialidad con las partes, cayendo él mismo en un dilema ético profesional, debiendo en este caso hacerse a un lado. Ello así, es el mediador quien debe en primer término apostar a su trabajo, cuáles sean las formas o las modalidades en que lo debe representar, sea con las partes en la sala de audiencias o sea con estas en otro lugar de manera remota. Respecto a los letrados, se han abordado varios estudios que existen dos tipos de actitudes que toman los mismos en la audiencia de mediación. Por un lado tenemos los colaborativos, que son aquellos que intentan desde su lugar y siempre en beneficio de su cliente realizar todas aquellas acciones o negociaciones para arribar a un acuerdo que satisfaga los intereses hacia una justa composición de los mismos. Y por otro lado, el abogado no colaborativo, que por el contrario del primero, ve al proceso de mediación como una suerte de burocracia administrativa, entiende que en sede judicial va a poder obtener mejores resultados cuantitativamente hablando. Bueno, este tipo de letrado no necesariamente atiende a los intereses de su cliente, sino por el contrario, en muchas ocasiones superpone sus intereses personales en el resultado del caso por los de su cliente. A varios
nos debe haber tocado alguna mediación con un profesional que tenga estas características. En dicho orden de ideas y sin perjuicio del tipo de letrado que tengamos en la audiencia, el mediador siempre tiene que tener presente algunas cuestiones. El letrado puede tener desconfianza respecto de la mediación realizada bajo la modalidad de distancia, sea por desconocimiento, porque es de otra generación o simplemente porque está acostumbrado a las mediaciones convencionales. En este caso, el mediador va a tener que evacuar todas las dudas y generar confianza, demostrar que hay una autoridad que regula la actividad y que es necesario contar con la conformidad del mismo para que se pueda llevar adelante. También otra de las cuestiones es que el letrado puede querer evitar de todos modos una eventual nulidad del acta en sede judicial en caso de no arribar a un acuerdo e ir por esa vía. El mediador tiene que darle todos los recaudos, en especial a lo que hace al requisito de la firma, dándole todas las posibilidades para que esto ocurra. Durante la audiencia, el mediador tiene que respetar la labor del letrado y eso se va a traducir en que el mismo pueda expresarse, dándole la posibilidad de dialogar y hacer todos los planteos correspondientes. En este sentido, el mediador tiene que arbitrar un mecanismo para que todos puedan hablar, como ser levantando la mano para pedir la palabra y demás. En caso de llegar a un acuerdo y a los fines de no dilatar las audiencias, el mediador puede dejar establecido en el acta que se arribó a un acuerdo y los puntos esenciales, y el texto del mismo puede ser redactado en piezas separadas, invitando a los letrados de las partes a su confección, y el documento final puede ser enviado al mediador para la firma. En cuanto a las partes, en las mediaciones bajo modalidad de distancia hay que tener presente que a las emociones de las partes típicas, como ser nerviosismo, ansiedad, miedo, angustia, se le tiene que sumar que mantendrán contacto entre ellas por un medio que es impersonal, con lo que esto significa. En dicho orden de ideas, es importante que los letrados o bien los mediadores por medio de un instructivo puedan explicarles a las partes cuestiones básicas del proceso de mediación, más allá que después se repitan en el discurso inicial en la audiencia de mediación, aunque haciendo principalmente hincapié en las emociones. En este sentido, el mediador tiene que hacer como énfasis en que durante la audiencia seguramente, siempre teniendo en cuenta la temática de la mediación, pueden aflorar diferentes emociones y sentimientos, lo cual no es malo y que no debe ser reprimido. No obstante esto, va a ser necesario que el mediador, que es quien tiene a su cargo la dirección del proceso, pueda regular los mismos, en especial, bueno, si se trata de emociones violentas, y que las partes deberán reconocer y aceptar en la figura del mediador como aquella persona de autoridad que va a ejercer control durante la audiencia de mediación. Asimismo, se le deberá hacer saber a las partes que ambas van a contar con tiempo suficiente para exponer su posicionamiento, su planteo, sus intereses, su reclamo, y que la otra parte debe poder escuchar atentamente, pudiendo cuando una termine manifestar o no lo que desee, o bien hacerlo por medio de sus letrados. Que si durante la audiencia no quieren hablar, tampoco nadie va a obligarlo. Por otro lado, y más allá que en el discurso inicial se va a hacer saber sobre la posibilidad de realizar reuniones privadas con alguna de las partes, es importante acordar previamente el medio, o sea, teléfono, aplicación, audiencia privada, virtual, y con quien no se tenga en ese momento la reunión, que va a poder esperar en la aplicación general por la que se hace la mediación. El conocimiento y el manejo de las emociones propias y ajenas es una competencia fundamental para el mediador. Estoy convencida de eso. Mediador que debe conducir el diálogo entre las partes en conflicto prácticamente solo con su mera presencia.
la puesta en práctica de las competencias propias de la inteligencia emocional, adoptando una posición de liderazgo en el proceso de mediación, en el sentido del liderazgo de poder dar un espacio de gestión emocional, constituye un instrumento de trabajo indispensable. La actitud corporal y el lenguaje no verbal en general son instrumentos de comunicación que el mediador debe dominar por completo, atendiendo tanto al carácter del mensaje que se envía como a lo que de forma inconsciente se recibe por parte de los interlocutores. Goleman hablaba de mediación no desde el punto de vista profesional, sino como una actitud habitual en el trato con las personas, considerando que hace falta ser un buen mediador para vivir las emociones de forma agradable para uno mismo y para los demás. Goleman consideraba que hay que ser capaz de despertar la confianza de los demás y de establecer un acuerdo, un rapport, tipo de relación caracterizada por la afinidad y la armonía. Es decir, saber escuchar, ser capaz de persuadir, de generar el espacio para decir, poder aconsejar siendo consciente de uno mismo, asumiendo el punto de vista de los demás y siendo capaz de estar plenamente presente. Una vez que se es consciente de la importancia de desarrollar las habilidades de autocontrol y de flexibilidad, así como todas las competencias adscritas a lo que se considera como inteligencia emocional, nos surge la dificultad de conocer cuáles son las emociones que protagonizan el proceso de mediación y cuál es la forma de reconocerlas. Las propias competencias emocionales son las que permiten hacerlo, pero bueno, obviamente no resulta sencillo y una ayuda siempre es necesaria. En el área de la comunicación se han estudiado diversas formas de conocer el pensamiento ajeno a través de los movimientos físicos o el aspecto personal, es decir, lo que se denomina el lenguaje corporal. Estas técnicas de observación resultan muy interesantes de conocer por parte del mediador porque le ofrecen las pistas necesarias para saber cuál es el curso que necesita seguir la conversación. A mi entender, y creo que vamos a acordar en esto, lo que está ocurriendo es que el coronavirus nos permite hacer visible lo que siempre ha estado allí, pero que nuestro entrenamiento cultural no nos permitió percibir ni pensar. Es decir, que no somos directores de la orquesta universal. Por eso creo que el desafío actual, el gran desafío actual, es aprender a prestar atención a los vínculos, las mediaciones, los equilibrios dinámicos, las armonías tensas, del vivir entramados en lugar de seguir intentando encajar la vida en la grilla de lo ya sabido. Algo así como seguir los consejos de Heráclito cuando nos advertía que había que esperar lo inesperado, porque lo inesperado es lo difícil y lo arduo, ¿no? Una extraordinaria paradoja que hoy resulta imprescindible, creo yo, aprender a evitar para poder ser partícipes activos en la construcción de un modo de existencia que ponga en el centro la vida y comprenda el valor primordial del cuidado mutuo para, bueno, justamente evitar que se repitan las catástrofes y para que en lugar de generar más destrucción, cegados por el eufemismo de la producción, empecemos a ser verdaderamente parte de la curación de este planeta herido. En la actualidad están desarrollándose una gran variedad de abordajes complejos que hibridan ciencia, arte, filosofía, saberes comunitarios, sabidurías ancestrales en un alegre y un promiscuo mestizaje. Modos de investigar y de actuar que no disocian la teoría y la práctica, ni la ciencia del saber comunitario, que buscan generar sentidos que nos permiten comprender la potencia generativa de la naturaleza y tejer con ello un modo de convivencia cuidadoso. En un trayecto fecundo fueron tejiéndose saberes que nos permiten comprender la potencia de la naturaleza sin reducirla a un modelo único, dando lugar a múltiples facetas de la poiesis vital, del vínculo tenso entre el ser vivo y el ambiente en el que estamos embebidos,
junto a una inmensa variedad de especies amigas y también de posibles venenos y predadores. Esta perspectiva no dicotómica nos está permitiendo pensar armonías generativas muy distintas al modelo de equilibrio estático del mecanicismo, al monocorde acuerdo total o al acople mecánico de la llave y la cerradura, que son las armonías monótonas, ilusorias que ofrece la cultura esencialista en todas sus versiones. La armonía generativa es paradójica porque es acorde y discorde a la vez, es capaz de albergar la simbiosis y también el parasitismo, de gestar múltiples modos de colaborar que no se oponen a algunas formas de competir. Hay una suerte de danza hoy de composiciones y descomposiciones, de modos de potenciarnos y también de dañarnos que van configurando una inmensa variedad de alianzas y parentescos raros. Y bueno, en este paisaje complejo y vital, nada es en sí dañino o beneficioso. Todo depende de múltiples factores, a diferencia de la máquina para la cual todo elemento extraño es destructivo, ya que no puede ni aprender ni desarrollarse. En el vivir, claramente los otros son límite y posibilidad a la vez, son peligro y son sinergia. Y les digo todo esto porque estoy convencida que si queremos gestar un modo de existencia potenciador para todos, es preciso volver a poner en el centro la vida y la convivencia. Para ello, es preciso cambiar no solo de paradigmas, sino todo nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar, para abandonar la autopista productivista que nos lleva al abismo y empezar a gestar un caminar convivencial como proponía Ivan Illich, en el que las herramientas, la industria, los dispositivos, los sistemas sirvan para potenciar la vida singular y común, a diferencia del sistema productivista en el que la vida es un recurso para el sistema. Hoy la propuesta de convivencia puede pensarse de forma aún más amplia, por eso me gusta hibridarla con el ecofeminismo de Haraway, que amplía la convivencialidad para abarcar las relaciones con lo no humano. A mi entender, la cuestión crucial que emerge cuando pensamos la pandemia desde la complejidad es la necesidad de transformar los modos de existencia para que la gestión esté al servicio de la gestación y no al revés, como ha impuesto el modelo patriarcal corporativo global, ya sea capitalista, neoliberal, chino-ruso o cualquier otro. Podemos hacer de esta pandemia, que solo es uno de los muchos síntomas de la catástrofe planetaria generada por la productivitis humana, un punto de bifurcación para salir de la captura mecanicista racionalista y empezar a habitar la trama de la vida. En ella, el crecimiento nunca va a ser mero incremento, sino transformación en el encuentro. Porque a diferencia de las máquinas, los seres vivos crecen, lo que implica múltiples transformaciones. Crecen en la convivencia con otros, regulándose y adaptándose mutuamente. Los seres vivos somos a la vez vulnerables y robustos, lo que para nuestra cultura dicotómica resulta impensable, pero es muy fácil de entender cuando salimos de las grillas. Somos vulnerables porque vivir es convivir y podemos ser afectados de muchas maneras. La gran mayoría son potenciadoras y eso hace que la vida sea robusta, que pueda perseverar en la existencia y seguir la dinámica generativa y regeneradora. Por supuesto, la otra cara de esta vulnerabilidad es que también habrá encuentros que nos hieran o destruyan. Y al comprenderlo podemos cultivar el arte de los buenos encuentros, habitar la vida desde el cuidado mutuo, desplegar nuestra vitalidad y no solo evitar los daños. Creo que lo mejor para las turbulencias del espíritu es aprender. Es lo único que jamás se malogra. Podés envejecer y temblar, anatómicamente hablando. Podés velar en las noches, escuchando el desorden de tus venas. Podés que te falte tu único amor y podés perder tu dinero por causa de un monstruo. Podés ver el mundo que te rodea, devastados por locos peligrosos, o saber que tu honor
es pisoteado en las cloacas de los espíritus más viles, decía Marguerite Yourcenar. Solo se puede hacer una cosa en tales condiciones: aprender. Un placer y que podamos seguir aprendiendo juntos. Un enorme gusto haber estado hoy con ustedes.